Pues vamos como siempre, hermanos, pueden tomar asiento y vamos a empezar con la parte más importante, como siempre les digo. ¿Qué es la parte más importante? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la parte más importante de un culto, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Alguien sabe? Dice la palabra que cuando vayas a la casa de Dios, que tienes que estar primeramente presto para oír la palabra que para hacer sacrificio. Lo primero que la gente debe de hacer cuando viene a una congregación o se congrega es estar atento a lo que Dios va a hablar a través de la palabra, a través del hombre de Dios. Si verdaderamente la persona que está predicando es de parte de Dios o viene de parte de Dios, va a hablar las palabras que hablaron los profetas santos de la antigüedad y lo que habló nuestro maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como siempre les digo, vamos a ir a dar testimonio, porque en cualquier lugar que el Señor me permita traer palabra y predicar, lo primero que voy a hacer o lo primero que hago siempre es dar testimonio de que Él es un solo Dios. Y vamos a ir a leer, como siempre lo digo, en el libro de Marcos, en el capítulo 12 vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que dice las religiones allá afuera y lo que dice la gente y el mundo y lo que dice verdaderamente su palabra. Cada quien se construye un Dios diferente allá afuera, ¿verdad? Cada quien se construye un Dios diferente. Cada hombre, cada mujer se construye un Dios diferente. En el capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos dice así, fíjense lo que dice. Aquí el maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, nos trae una verdad grande y nos trae lo primero que debe de entender la gente o lo que debe de hacer la gente cuando viene delante de Dios. Fíjate, capítulo 12, verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo primero que debes conocer de Dios, aquí el Maestro, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseña y nos responde. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nos hace reflexionar lo que nos han enseñado allá afuera. Fíjate lo que dice: lo primero que la gente debe de hacer cuando viene a querer caminar con Dios es reconocer que Él es uno solo. No son dos, no son tres dioses, no son 3 millones de dioses como en la India. Es uno. Es uno solo. ¿Y qué dice más? Que lo debemos de amar con todo el corazón. Ya hemos predicado que es el corazón, son las emociones del ser humano. Tus emociones no se tienen que apartar de la palabra y no te tienen que desviar, sino que tu corazón, o sea, tus emociones no te deben de traicionar y apartarte de Dios, sino lo primero que debe de hacer la gente es reconocer lo que Él es uno y amarlo con sus emociones, con toda tu alma y con toda tu mente, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Este es lo primero que la gente debe de venir a hacer. Y por eso es esta, vamos a poner, este desorden que hay en las congregaciones, porque no entienden lo principal, ni saben que Dios es uno, ni saben cómo lo deben de adorar, ni cómo lo deben de amar, ni de dónde lo deben de amar. Porque dice la Escritura, lo más perverso y lo más malvado del hombre que es su corazón, o sea, sus emociones. Y entonces Dios dice: quita la maldad de tus emociones y dirígelas hacia mi palabra, dirígelas hacia mí. Y eso es lo más difícil de hacer, ¿verdad? Entonces aquí está el Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, explicando cómo deben de ser las cosas. Es algo que la gente no entiende. Pero como siempre lo digo, le doy gracias al Señor por su misericordia,
porque en nosotros está este entendimiento, cómo debemos de hacer las cosas. Ya depende de uno si toma su cruz, como dijo el Señor, y lo seguimos, ¿verdad? Pero ¿cuántos es Dios? Es uno solo. Eso es lo que el mundo entero debe de entender. Pues vamos a pasar, como siempre les digo, a lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el tema que el Señor Jesucristo nos puso en nuestra mente y en nuestro corazón en este día, para traer y para aprender también, porque tenemos que aprender todos, tanto el predicador, tanto las personas que están escuchando al predicador aprenden. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en el predicador, ese hombre va a predicar y va a ser enseñado en el momento por Dios y va a enseñar a la gente. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es el tema que el Señor trajo en este día. Vamos a leer en el capítulo 48 y en el verso 7 del libro de Isaías. Isaías capítulo 48 y en el verso número 7. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 48 y en el verso número 7. Y vamos a ver qué es lo que el Señor trae para nosotros en este día. Hay mucha gente, muchas congregaciones en el mundo, miles y miles y cientos de miles de personas que se congregan en diferentes congregaciones en todo el mundo. Y dicen la mayoría, yo conozco a Dios y yo tengo al Señor. Eso dicen, ¿verdad? Muchos predican de un solo Dios, muchos tienen el Espíritu Santo. Esto es real en el mundo. Pero vamos a ver verdaderamente qué es lo que debe de hacer una persona que dice que sigue a Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona aquí mientras está en la tierra, en el cuerpo? ¿Qué es lo que debe de hacer? Fíjense lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 48 y lo que nos habla Dios. Capítulo 48 y en el verso 7. Dice así: ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Fíjate lo que te está explicando Dios aquí. Cuando alguien no conoce algo es porque no lo había escuchado, o si lo había escuchado, no había Dios abierto ese conocimiento hacia eso que viene de parte de Dios. Fíjate, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Dios está hablando al pueblo, está hablando a la gente que dice que está siguiendo a Dios. Porque siendo desleal, ¿a quién le habla Dios? Al pueblo, a los que dicen que son cristianos, a los que dicen que siguen sus mandamientos. A todos nosotros nos está hablando Dios. Dice, sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Dios sabe que somos rebeldes ¿desde dónde? Desde el vientre de nuestra madre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Qué es diferir? Cambiar, retener, no hacerlo. O sea, Dios sabía que éramos rebeldes, pero dijo, te voy a dar chance, les voy a dar oportunidad y no los voy a destruir, porque era para que ya los hubiera destruido. Dice, por amor de mi nombre, o sea que Él se tiene amor a su propio nombre, y dice, deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte.
he aquí te he purificado. Fíjate, la gente todavía no está purificada, pero Dios lo está diciendo en presente. He aquí te he purificado, y no como a plata. ¿Cómo hacen cuando purifican la plata? La agarran y la meten a temperaturas muy altas como el oro y la plata, ¿verdad? Pero Dios dice que no te va a purificar de esa manera. Ni te está poniendo un ejemplo. No como a plata ni no como a oro. Fíjate cómo te va a purificar Dios si quieres seguirlo. Te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo purifica la gente Dios? A través de afligir tu cuerpo, tu vida. Así es como verdaderamente uno que quiere seguir a Dios va a sufrir. Cuando tú veas un megapastor y esta gente que se congregan en donde hay mucha gente, y esta gente se aprovecha de los diezmos y de las ofrendas de la gente, y traen carros y traen ropa de marca y tienen casas y sus hijos en las mejores escuelas de las ciudades en donde viven estos pastores, y se aprovechan de ellos, esa gente no conoce a Dios y no están siendo purificados. Y no digo que tienes que ser pobre para que Dios te purifique, pero tienes que cargar la cruz y seguir a Cristo. Esa es la manera que Dios te va. ¿Y qué hacemos rápido como una analogía de lo que pasó Jesús? Con una película, imagínate un evangelio. Desde que nació lo querían matar. Desde que nació lo querían matar. Herodes, el grande, mandó matar niños. Cuando eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, Satanás, eres un blanco. Ahí está con la flecha, esperando los demonios para ver a la gente que van a ser predestinada para seguir a Dios. Porque dice la escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Yo los predestiné desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos, sin mancha y sin arruga delante de mí. Entonces lo importante aquí es lo que está diciéndole Dios al profeta Isaías. Antes de este día, ¿habías escuchado esto tú antes de este día? Lo habías leído, pero no lo habías entendido. Tampoco yo. Hasta que Dios viene y te abre el conocimiento. O sea, aquí te está diciendo, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído. No que estabas sordo, pero no lo entendías. Porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. O sea, hay un momento que Dios en tu vida va a llegar y te va a abrir, te va a dar la palabra para que la entiendas y lo reconozcas y cambies tu vida. Es lo que Dios quiere que hagamos todos. Fíjate, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. ¿Qué somos? Desleales. Todos los que dicen que son pastores, y estoy hablando y todos los hermanos y las hermanas, todos somos desleales. ¿Por qué soy desleal? Porque dejo de hacer lo que debo de hacer. Cuando una persona, aunque estás en el camino de Dios y estás todavía por la misericordia de Dios caminando con Dios y dejas de hacer lo que Dios te mandó en el libro, estamos siendo desleales. Me quedo en la casa, aunque me siento bien mal, me voy a trabajar sintiendo bien mal. Pero me siento mal y no vengo al culto. Y no vengo o hago el culto, hablando de mí. Eso es ser desleal. Aquí Dios nos está apuntando, nos está apuntando el dedo y nos está corrigiendo. La palabra sirve para corregirnos, para instruirnos, dice la palabra. Para corregirnos. Y aquí el profeta, Dios le está dando esta palabra y le está diciendo, dice, porque yo sabía que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Te llama primero santo y sin mancha, te escoge para que seas santo, pero también te llama rebelde desde el vientre. Las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué significa la palabra Jacob? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Usurpador,
mentiroso, el que miente. Por eso le dijo Dios, ya no serás más llamado Jacob, serás llamado Israel. Israel, príncipe de Dios. Jacob, mentiroso, usurpador, el que engaña es Satanás. Dios sabía que era desleal desde el vientre, pero lo escogió. Así también sabe que nos predestinó desde antes de la función para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero también sabe que somos desleales, aquí dice la palabra. Rebeldes desde el vientre, dice. Pero dice que por amor de mi nombre, o sea, por amor a su nombre, diferiré mi ira. O sea, era para que toda la ira de Dios hubiera ya caído sobre la humanidad y no existiéramos. Ni un solo ser humano, ni uno, ni Abraham, ni Noé, ni nadie de los santos de la antigüedad, profetas, deberían de existir porque son desleales, han sido desleales, fueron desleales, mentirosos todos. No hay uno solo, dice la Escritura, no hay un justo, ni a uno solo, ni uno solo. Imagínate. Pero dice Dios, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía. O sea, Él tiene que recibir la alabanza porque Él dijo que va a recibir la alabanza. Se tiene que cumplir. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. O sea, su ira, su enojo, lo va a reprimir, lo voy a detener. Voy a ser mejor misericordioso. Voy a tener amor a la humanidad. Dices que eres pastor, dices que eres apóstol, profeta, dices que eres hija de Dios, pero no obedeces mi palabra. Pero soy misericordioso, tengo paciencia, dice Dios. Sabes que te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo y te bautizas en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. No existe en la Biblia. Dice la Biblia que Dios es uno. Era para que ya te destruyera, porque tú dices que son tres, que son dos. Dices que Nazón Joaquín es un apóstol de Dios, cuando es un violador. Era para que Dios hubiera destruido a esa gente, a los gobernantes, al mundo entero, a López Obrador, por blasfemo, y decir que él es un cristiano o que siga a Cristo. Sí, ¿verdad? Pero Dios dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, me voy a detener por un tiempo, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, dice. Esto es lo que me quiero concentrar este es el tema. Dios te tiene que purificar. Nos tenemos que purificar, Dios te purifica, pero también tú tienes que purificarte y hacer tu parte. No como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué es un horno? A ver, explíquenme qué es un horno. Es un lugar caliente para cocer comida, carne o lo que vayan a cocinar, o pan o lo que sea, ¿no? A unas temperaturas muy altas. Incluso hay hornos para fundir los metales, ¿verdad? Ya lo dije. Y eso todavía es una temperatura más alta que cuando vas a cocinar, porque quieres desintegrar el metal, el hierro, la plata, el oro, moldearlos, el acero, con lo que construyen los edificios y las casas. Imagínate. Entonces Dios te dice que te va a purificar en horno de aflicción. O sea, te va a meter en el horno a una temperatura muy alta y te va a estar quemando y te va a estar doliendo y te va a ir modificando. Te va a ir modificando. ¿Cómo te va a modificar? Así como modifican los metales. Tiene que haber una transformación interna y externa. Pero todo viene cuando obedeces la palabra.
te tienes que purificar y Dios te tiene que purificar, ¿verdad? Te tienes que purificar. La gente es el error número uno que tiene y van a las congregaciones y no entienden. Si tú no te limpias y no permites que Dios te purifique a través de la palabra, de nada sirve que hables en lenguas. Si recibiste el Espíritu Santo, te vas a ir al infierno. Si yo no me termino de limpiar todo mi mal, dice la Biblia que no tengo que tener sin mancha y sin arruga. Los santos, los que lo reciben, son los que en el libro de Apocalipsis habla de ellos. Santo, el que recibe la primera resurrección. Santo dice, santo. Son los que no tienen pecado, son los que dejaron el mundo, son los que dejaron su vida pasada por completo, dejaron la mentira. Eso es lo que dice la palabra. Leamos en el libro de Juan, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y en el verso 33. Capítulo 16 y en el verso 33, el Evangelio de Juan. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En Él tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener? Horno de aflicción. Mientras vivas, mientras tengas vida, vas a batallar si tú quieres seguir a Cristo. Verdaderamente vas a batallar. No es bonito. El camino de Dios no es bonito. No es fácil. Los que te digan diferente son mentirosos. Batallas contigo mismo, batallas con tu pasado, porque el diablo lo único que puede hacer es traer tu pasado en cara. Y el diablo viene y te echa encima tu pasado y te lo recuerda. Porque esa es la arma que tiene él. Lo que fuimos en el mundo y lo que practicamos en el mundo nos los quiere traer al tiempo de ahorita. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseña: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener paz. Pero estoy estresado. Paz. ¿Qué es la paz? Pero es que me pone mucha carga en el trabajo. Pero es que tengo deudas. Pero es que no tengo dinero. Pero es que me enfermé. ¿Qué es paz? Se murió mi esposa, se murieron mis hijos. A ver, Job tenía paz. La paz del Creador tenía Job. Le dijo la mujer: maldice a tu Dios y muérete. ¿Todavía mantienes tu integridad? El diablo hablando a través de la mujer. O sea, todavía estás firme, tienes paz. Estás afligido, se murieron tus hijos. Te quedaste en la pobreza. No tienes para comer. ¿Y qué contestó Job? Como cualquier mujer fatua, hablas. Como cualquier mujer sin entendimiento, como cualquier mujer necia, estás hablando. Es un ejemplo grande, Job, para nosotros. Todo lo que estaba pasando y tenía paz. Es increíble. Eso es. Pero tenemos que ser probados como fue probado Job, como fueron probados los profetas, en horno de aflicción. Como el Señor Jesucristo es el ejemplo mayor. El Salvador nos dijo que cargáramos su cruz. El que no cargue su cruz y me siga no es digno de ser mi discípulo, él dijo. Te cuentan diferente, la historia la cuentan al revés. Lo cuentan diferente. Te enseñan diferente en las congregaciones.
Es mentira lo que hablan. El libro es correcto y concreto. Que confiemos, que tengáis paz, ten tranquilidad. Va a pasar muchas cosas desde que naces hasta que mueres. Te van a pasar muchas situaciones diferentes. Tienes que mantenerte con paz y en confianza, porque el Señor venció al mundo, dice. Si Él lo venció y tú te mantienes obedeciendo, vas a vencer. El apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más. O sea, cuando un peleador se para y boxea y uno se levanta y gana, todavía nosotros somos más que eso, más que vencer una pelea. Estamos más arriba todavía, más que vencedores. Imagínate. Pero vas a pasar por el horno de la aflicción. Ahorita tienes trabajo, quizás después no tengamos trabajo. Pero te vas a afligir. Es parte de lo que vas a lo que vas a vivir. El diablo es la manera que te ataca y Dios lo permite. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si no conoces al Hijo de Dios y quién es el Espíritu eterno que estaba dentro del Hijo de Dios, no vas a poder tener paz. En mí, dice. Le preguntas a un trinitario, te va a decir, ¿en quién? ¿Quién es en mí? Él está hablando Dios. No está hablando el hombre estaba ahí, pero Dios está hablando a través de ese hombre. Está hablando del Espíritu eterno, que glorificó a ese hombre y ese cuerpo. Está hablando del Espíritu eterno, está hablando de Dios. Pero dice, no, ¿en cuál? ¿En el Hijo, en el Padre o en el Espíritu Santo? Son el mismo. Son uno. Pero la gente, ¿cómo va a tener paz si no sabe quién es este que está hablando ahí? Vamos a ir a leer el libro de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel y en el verso 16, y vamos a leer ahí bastante. ¿Nos han mentido en las iglesias? ¿Qué te decían en la iglesia? Te pregunto, ¿qué te decían en la iglesia? Que todo iba a estar bien porque viniste al camino de Dios. Ese es el mensaje que la gente predica en las congregaciones. Te dicen, Dios es amor y te van a pasar cosas buenas después de venir a conocer a Dios. Ese es el mensaje que todos dicen. Es que Dios es bueno. Sí, pero métete a la escritura y te va a enseñar lo que vas a pasar para poder heredar la vida eterna. Te va a meter en un horno. Imagínate que te metas en un horno. Estás en un horno. El que quiere seguir a Dios está dentro de un horno de aflicción. Un horno de cosas difíciles, de preocupaciones, de ataques del diablo, de la brujería. Es verídica, es verdad. Los espíritus vienen, te siguen, te quieren buscar la manera de hacerte caer antes de que te mueras. Si tú dices que sigues a Cristo. Capítulo 3. Y fíjate el ejemplo de estos hombres que estuvieron aquí verdaderamente adentro de un horno. Capítulo 3, verso 16 del libro de Daniel. Dice así la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En el verso 17 dice así, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, ellos sabían que había dos maneras, dos posibilidades. O me libra Dios porque creo en Él con toda mi mente y con todo el corazón y con todas mis fuerzas, o no me libra porque es su voluntad que ya muera. Nomás hay de dos. Y eso fue lo que le respondieron ellos. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Tienen que entender que no vamos a servir al diablo, le están respondiendo ellos. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínate. Que dicen, cuando entren, que se derritan, que se deshagan hasta los polvos, los huesos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ahí está el horno de la aflicción. Ahí literalmente estaba un horno. Con nosotros no es literal. Son las situaciones que vamos viviendo y pasando en nuestra vida. Ahí literalmente estaba eso. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué dijo Dios? ¿Que nos iba a echar en dónde? En un horno de aflicción. Aquí literalmente los echaron en un horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Un ángel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Pasaron la prueba. Pasaron la prueba. Aquí la prueba para ellos era física, para nosotros es nuestra vida. Todo lo que vamos a pasar a través de nuestras vidas es el horno de aflicción en el cual vamos a pasar. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Increíble, ¿verdad? Acá, a diferencia, la prueba que pasaron ellos era física y la recompensa fue seguir viviendo en la tierra en este momento, en ese momento que estaban ellos con vida. Para nosotros va a ser la vida eterna.
vencer el horno de aflicción, la aflicción va a ser la vida eterna para el ser humano que decida seguir a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Pero para que veas, Dios puede hacer lo que Él quiere. Todo el poder tiene para hacer cualquier cosa. Y demostró su poder. Y demostró y honró las palabras de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Honró las palabras porque lo estaban honrando a Él. Y Él los honró a ellos también. Librándolos y exaltándolos delante del rey. Y delante del pueblo de Babilonia. Esto es lo que nos tenemos que entender. Vas a pasar por el horno de aflicción. Tiene que haber frutos. Vas a sufrir y después va a haber frutos. ¿Qué decía en el libro de Isaías? Ya conociste esta palabra. Vas a pasar por el horno de aflicción y después vas a tener entendimiento para oír. Después de que empiezas a pasar, Dios te va llevando a otro nivel y a otro nivel, a otro nivel de entendimiento y de conocimiento de las Escrituras. Pero tienes que meterte ahí. El horno, Dios no te va a obligar a que pases por el horno. Aquí a ellos los obligaron, pero Dios a la gente no lo obliga. Está el horno abierto, ahí está, mira, pásale al horno. Recibes el bautismo, recibes, como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, recibes el Espíritu Santo y el horno está abierto. Métete, depende de ti si quieres entrar también. Te obliga Dios. Te metes y agárrate, porque vas a sufrir. Va a golpear el diablo tu cuerpo, te va a querer matar. Así como a los profetas de la antigüedad, así como a las mujeres de la antigüedad, a los profetas y a los apóstoles. ¿Qué le pasó a Jacobo? Negó Jacobo al Señor, le volaron la cabeza en Jerusalén por honrar al Hijo de Dios y a Dios, porque sabía quién era esa persona que habían conocido. Cuando estén listos para cortarte la cabeza, en la historia, esto no está en la Biblia, en la historia del mundo, tienen redactado la historia del mundo, que agarraban y los romanos, los supuestos católicos, que siguen supuestamente a Cristo, en aquel tiempo los emperadores de Roma tenían poder, estoy hablando después de Cristo, y los que seguían al Señor, ya que había resucitado el Señor y había subido al cielo, ascendido al cielo, la historia del mundo cuenta, no está en la Biblia eso, la historia del mundo cuenta que echaban a los leones a los que decían que seguían a Cristo, junto con sus hijos. Y primero, es que en aquel tiempo era una tradición común que tenías que decir tú que el emperador que estaba en turno era Dios. Esa es historia del mundo. Y como estos decían que Jesús era Dios, los agarraban, los encarcelaban a las mujeres, hombres, niños y ancianos y los llevaban al coliseo y se divertían ellos. El coliseo, que es un estadio como un estadio de fútbol, y los metían ahí y los echaban a los leones, primero a los hijos y a las hijas pequeños, para que la gente dijera, y se los comían los leones, los devoraban, los mataban y al final aventaban a los papás. Y eso está escrito en la historia del mundo, no en las Sagradas Escrituras, pero ahí está. Entonces, así como estos hombres valientes, hombres santos de Dios de la antigüedad, tenemos que entrar al horno, tenemos que ser afligidos, tienes que entender que cuando vienes verdaderamente a conocer a Dios, el mundo espiritual se empieza a mover. ¿Qué pasó cuando Satanás va y habla con Dios? Se presenta delante de Dios y habla con Él. ¿Qué pasa cuando fue? En el libro de Job, ¿qué dice? Que andaba rondando la tierra. Satanás ronda la tierra a ver si es cierto que eres de Dios. En el libro de Jacer también dice, en el libro de Job dice que Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ningún otro en la tierra como él. Recto. Quítale, le dice Satanás, quítale lo que tiene a ver si no te maldice. Le quitó los hijos, le quitó los bienes.
Entonces, imagínate, le quitó todas estas cosas. En el libro de Jacer pasa lo mismo. Dice que viene Satanás y se presenta delante de Dios también. Y en el libro de Jacer habla y dice que le pregunta Dios, ¿qué haces? Lo mismo, vengo de rondar la tierra, le responde Satanás. Y le dice, he visto, le dice Satanás, que tus siervos nomás les cumples lo que te piden y después te olvidan. Fíjate, Satanás, que la astucia con la que trabaja. Y era verdad lo que estaba diciendo. Porque Dios nos dice en el libro de Isaías que desde el vientre sabía que éramos, ¿qué? Desleales, pero nos preparó para ser santos también. Imagínate. Dios conoce, Él es el que nos creó. Él conoce nuestras características más profundas. Algo que ni la ciencia ni Satanás nunca va a poder conocer. Entonces, Él sabía que íbamos a ser desleales y aquí Satanás le dice, en el libro de Jacer, le dice a Dios, es que nomás les cumples lo que necesitan y después de eso se olvidan de ti. ¿Es verdad eso? Es verdad. Cuando la gente está muriendo, y no me voy lejos porque me acuerdo cuando oré por esa muchacha hace muchos años, cuando apenas estaba recién bautizado y que Dios la sacó de la muerte. Y la muchacha dijo, yo voy a ir a dar testimonio a la iglesia donde te congregas, porque Dios me sanó. Ella sabía que Dios le había sanado, pero los doctores la habían desahuciado y no pueden hacer nada. Y fuimos y oramos y por la misericordia de Dios, Dios la levantó. Dios la levantó. Y la muchacha nunca se paró en la congregación donde estaba, en donde me congregaba antes, y nunca dio testimonio ni agradeció a Dios. O sea, la sanó, pero se olvidó de Dios. Lo que dice Satanás. Satanás nos conoce, nos estudia, nos tiene muy bien estudiados desde el principio. Y Satanás nunca hace, como en el ajedrez, vamos a poner un ejemplo, nunca mueve una pieza sin estar seguro de lo que va a hacer, de que te va a hacer caer. Es muy inteligente Satanás, más inteligente que nosotros, que ningún ser humano. Dice la escritura, Dios hizo a los ángeles, en el libro de Hebreos dice, un poco mayor que el hombre, dice. Satanás, ¿qué es? Un ángel, un querubín. Y su reino, Lucifer es un querubín, y son espíritus. Son mayores que el ser humano. Eso es mayor en potencia y en conocimiento. Entonces tiene más conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me han contado diferente? Me decía una señora con la que trabajo ahí, una secretaria, yo me voy a ir al cielo, me dijo, es católica. Me dice, yo me voy a ir al cielo, pero maldice, pero fuma. Lo poquito que la conozco la señora ahí, ¿no? Le digo, no voy a ir al cielo, le dije. Yo estoy trabajando para llegar al cielo, le dije. Todo lo que le contaron los católicos es mentira. No se va a ir al cielo. Pero yo soy buena, me dice. Tú no me conoces en mi casa. Se sintió insultada la señora por lo que le dije. Pero tú no me conoces, tú no sabes qué pienso y qué siento y qué hago, me dice. Pensaba que la estaba juzgando, le dije, no, mire, la palabra la juzga. Si usted verdaderamente tiene que pasar por el horno de la aflicción. Cualquier persona que quiere conocer a Dios tiene que pasar por el horno de la aflicción. Como pasaron los que leímos ahorita. ¿Verdad? Eso es. Sigamos leyendo. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 53 y en el verso 11. Tiene que haber frutos, pues, como dice la palabra. Por los frutos los conocerás, dice. Por sus frutos los conocerás. El Señor Jesucristo dijo. Isaías 53 y en el verso 11. Y eso es lo que les dije ahorita. Isaías capítulo 53, verso 11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando del Hijo de Dios, aquí el profeta Isaías, pero también aplica para todos los que, porque Jesús dijo que tenemos que seguir sus mismos pasos, ¿verdad? Aquí Isaías está hablando del siervo de Jesús, del Mesías, del Salvador, pero fíjate, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de tu alma? Cuando estás en el horno, lo que estás viviendo, pero lo superas, y ahí está el fruto. Ya está, eres un ejemplo para los demás. Cuando un hermano esté pasando lo mismo, le vas a poder aconsejar. Mire, ya pasé por ahí, ya pasé por esto, Dios me hizo pasar por esto. Y le aconsejas a las generaciones nuevas. Y le instruyes de acuerdo a la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, por lo que aprendió de Dios y lo que aprenderás tú de Dios. Fíjate, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cuando te metes al horno, ¿qué vas a pasar? Vas a obtener conocimiento de Dios. Te va a doler. Yo recuerdo cuando estaba con la presión alta y sentía que me iba a morir. Varias veces. Pero ahorita, ¿qué pasó? Eso lo tengo en perspectiva, que pasó antes y ahorita lo veo. ¿Y qué pasa? Dios me ha aumentado el saber de la Escritura, porque lo vives en carne propia, lo que está aquí en el libro. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Métete al horno. Nomás están por fuerita, lo ven. La mayoría de las congregaciones y de la gente yo veo. Dicen, soy cristiano, dice la gente. Y yo los escucho. Y no porque yo sea más o porque yo sea menos, sino que están errados de la Escritura. La Escritura dice que te metas al horno. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia y vas a ver qué va a suceder. El diablo te va a atacar, pero cuando tengas fruto de salir, cuando estás dentro del horno y haya fruto de esa aflicción, ahí viene el conocimiento. Dios no te va a dar bienes materiales, te va a dar conocimiento para que vivas tu vida rectamente y correctamente. Diferente a lo que nos dicen acá afuera. Dios te va a bendecir. Dios no te cita, la bendición más grande que Dios le puede dar a la gente es el conocimiento de la salvación. Y cómo meterte al horno, cómo meterte al camino de la santidad. Dos cosas diferentes. Dios te va a bendecir, hermano, abre el negocio, hermano, haga esto, vaya, haga esto otro. Dios te va a dar una esposa. A Dios no le interesa nada de eso. Los hermanos la gente va a las iglesias buscando mujer, se meten en la iglesia. Otros hermanos, me tocó conocer un hermano ahí en la congregación, evangelizó a la hermana para casarse con ella. Imagínate, qué tan lejos de lo que la Biblia dice está la gente. Está lejos, lejísimos, lejos, allá andan, por allá por el Cerro Colorado y nosotros estamos acá en Villa Fontana, lejos, para un lado a otro, vamos de más lejos, están en Ensenada y nosotros estamos acá en Tijuana, mal retirado está la gente. ¿Qué es lo que te da Dios cuando entras? Cuando Jesús fue aumentando, ¿en qué aumentaba? En conocimiento y en sabiduría. Él es el ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros. Aumentar en conocimiento y en sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Está escondido aquí, es un misterio, muchas cosas. Lo toman literal, Dios es amor, sí. Pero también dice la Biblia que Él enferma y que Él sana. ¿Cómo que es amor pero te enferma? A ver, explícame eso. ¿Cómo que es amor, pero cómo te vas a querer enfermar? Yo no quiero que mis hijas se enfermen. Pero no, Él sabe lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que vivir para poder entrar y ser vencedores como Él lo fue, como lo fue el Hijo de Dios. Contrario. Sigamos leyendo. Vamos a leer aquí.
en el libro de Job, en el capítulo 36, vamos a leer ahí, primero en el 15. Job capítulo 36, verso 15. Fíjate lo que hace Dios. Que vimos que te da conocimiento, ¿verdad? En la aflicción, Dios, ¿qué hace? Te da conocimiento. Cuando te metes a caminar verdaderamente al horno y a ser afligido, ¿qué va a pasar? Te da conocimiento. ¿Cómo obtiene la gente conocimiento? ¿Cómo obtiene la gente conocimiento? Hay mucha gente que estudia la palabra y tiene conocimiento de la palabra. Yo creo que leía más la Biblia cuando estaba en la falsa iglesia que lo que la leo ahorita. Pero ahora tengo conocimiento de Dios. Ahora hay conocimiento. Conocimiento es verdad. Es real lo que dice la palabra. Allá no hay conocimiento. ¿Cómo obtienes conocimiento? Capítulo 36 del libro de Job, verso 15 dice así: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. En la aflicción despertará su oído. ¿Qué hace Dios? Te abre el oído del entendimiento, del conocimiento, para que la gente entienda. Tiene que tener el orden de las Sagradas Escrituras. Tú puedes leer la Biblia y si no hay un hombre de Dios verdaderamente que tiene el Espíritu y que lo llamó Dios a predicar y que está en el orden de la palabra de Dios, no vas a recibir conocimiento porque lo vas a escuchar primero. Dice la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. El conocimiento que Dios le da al hombre para que lo reparta a la gente. ¿Quién reparte el conocimiento? Los apóstoles y los profetas. Y después ellos enseñan a los pastores, a los evangelistas y a los maestros. El orden de la palabra de Dios. Pero primero tiene que meter ese apóstol, ese profeta, ¿se mete dónde? Y también los pastores y los demás. Están recibiendo el conocimiento, se van a meter al horno de la aflicción. Y en la aflicción despertará su oído. Te despierta el oído Dios a su palabra. No que lo lee tú, pues la gente, los católicos leen la Biblia, tienen conocimiento. Los testigos de Jehová leen la Biblia, más que uno. ¿Tienen conocimiento? Las religiones en el mundo, los musulmanes tienen la Biblia y el Corán y parte de la Biblia. Usan la Biblia y usan el Corán. ¿Tienen conocimiento? El judaísmo tiene el conocimiento de Dios. Es una religión falsas. No tiene nada que ver con el libro. Ellos honran a los hombres antes que honrar la palabra de Dios. Y reverencian a los hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Orden. En la aflicción despertará su oído. Cuando estés batallando, cuando estés en necesidad, pues te acercas más a Dios. ¿Y qué pasa? Dios te va a abrir el oído. Te va a hablar a través de un predicador, te va a hablar él mismo te puede hablar audiblemente. Porque estás en aflicción y te empieza a abrir los sentidos espirituales y el conocimiento, que es lo más importante. Vamos a leer ahí mismo en el 36, pero vamos a leer en el 21. Ahí mismo Job 36, capítulo 36, verso 21, dice así: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Que nos guardemos, nos aconseja el profeta aquí, Job. No te vuelvas a lo de antes, a lo malo. Porque esta escogiste más bien que la aflicción. La gente que prefiere en las iglesias, eso escogen, la iniquidad. Por eso las iglesias están llenas de iniquidad. Pero ¿qué dice Dios? Que debemos de escoger ¿qué? La aflicción.
El que no escoja la aflicción, entre al horno de la aflicción y las dificultades, no va a heredar la vida eterna. Increíble, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 27. Fíjate, esto cuando lo leí, lo entendí, me sorprendió bien mucho. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 27, dice así. Y dirás, fíjate, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? ¿Quién dice? Así ha dicho, ¿quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Dios. Así dice Dios. Echa a este en la cárcel. Los que van a seguir a Cristo van a ser echados en la cárcel, en el horno de la aflicción. Es una cárcel. Y dice ahí, manténle con pan. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y con pan de angustia, o sea, con la palabra de Dios, que es lo que come la gente, pero es angustiante conocer la palabra. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? El apóstol Juan dice, y me comí el rollo. Y cuando lo comí era dulce, pero en mi boca, pero cuando llegó a mi vientre era amargo. Que es amargo era, ay, no quiero, no lo quiero. Imagínate algo amargo. Hace rato me estaba comiendo un poquito de yogur griego y le dije a mi esposa, esto está muy amargo. Imagínate algo amargo. No lo aguanté. Estaba demasiado amargo. O sea, hay un nivel de amargura, ¿no? Y ese estaba demasiado así para comerte el puro yogur así. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? El apóstol, eso fue lo que dijo. Estaba amargo, ay, me dolió, me daba un malestar. El que sea amargo te da un malestar así como que haces una cara. Así es lo que está describiendo la escritura. Dice, echad a este en la cárcel y manténle con pan de angustia. La palabra de Cristo, la palabra de Dios es angustiante. Y sigue diciendo, y con agua de aflicción. ¿Cuál es el agua de la aflicción? Y de dentro de él correrán ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. El agua de la aflicción es el espíritu que Dios mete dentro de la gente, que es el Espíritu Santo, que a la vez te trae paz, como leímos al principio. Sí decía, ¿verdad? Que te trae paz. Pero vas a hacer, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción el mundo te va a dar, pero Dios te va a traer esa paz cuando trae el Espíritu Santo sobre ti. Pero ¿qué dice aquí el profeta? Dice, con pan de angustia, la palabra te va a angustiar, y con agua, el espíritu de la aflicción, hasta que yo vuelva en paz. ¿Quién va a volver en paz? Dios. Va a venir con unos, con los que entraron en el horno, los que recibieron su espíritu, los que obedecieron la palabra. Cuando Él vuelva, lo van a recibir en paz, pero no toda la gente, porque dice unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Los que habla aquí, hasta que yo vuelva en paz, va a volver a juzgar al mundo. La iglesia va a recibirle en paz, pero al mundo va a ser para condenación. Tenemos que estar en la cárcel. Tenemos que estar encarcelados. Estamos encarcelados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice,
Ahora yo soy esclavo de Cristo. ¿Qué hace un esclavo? Está encarcelado. Lo que el amo dice tiene que hacer. Sí, ¿verdad? Los esclavos en Estados Unidos y aquí en México éramos esclavos de los españoles. Lo que ellos decían, eso hacíamos. Y las empresas más grandes que tú ves en el mundo han hecho sus fortunas a raíz y a base de la esclavitud de las personas. No es agradable ser esclavo, ¿verdad? Pero tenemos que ser esclavos, dice la palabra. Dice Pablo, ahora yo soy esclavo de Cristo. Porque pasó por ese proceso. Y en el proceso no solo es perder lo material y a la familia. Porque recuerdo cuando mi niña estaba muy enferma. Ya pensaba que se iba a morir Merari. Cuando estaba muy pequeña. Pasó por una dificultad, me acuerdo, una infección. Y la llevé al doctor y aquí y allá y no le encontraban nada. Hasta que ya la tuve que hospitalizar un día aquí en Tijuana y el pediatra le encontró lo que era. Y venían los hermanos y me decían, yo te veo bien tranquilo, me decían los hermanos. Yo confío en Dios, claro, confío en Dios. Si es su voluntad, Él va a hacer, si se la quiere llevar o si la quiere dejar, es la voluntad de Él. Lo mismo que dijeron ahorita aquí los amigos de Daniel, ¿verdad? Lo mismo, o Dios, hay dos opciones, o Dios te lleva o Dios te permite seguir viviendo. Eso es lo que pasa nomás. Y yo sabía y yo le pedí a Dios, hasta en ese tiempo le estaba pidiendo a Dios que la sanara, que la medicina funcionara y que ella se recuperara, ¿no? Entonces, gracias a Dios aquí está mi hija. Y los hermanos me decían eso, de allá de la iglesia donde estaba, me decían, yo lo veo muy tranquilo. Después, al tiempo, cuando yo lo empiezo a padecer en carne propia, en mi cuerpo, es diferente, es fácil ver a una persona que está al lado tuyo afligido. Quizás sea más difícil porque sea un hijo, una hija, o tu esposa, o tus padres. Pero cuando lo empiezas a vivir en carne propia, ahí cambia la manera y la perspectiva de todas las cosas. Cuando la aflicción es en carne, aquí en tu cuerpo, que el diablo te golpea como golpeó a Job, ya ahí no te gusta. Y recuerdo Dios cuando me sanó Dios. Y me acuerdo que me decía Dios, ya te sané. Así me dijo. Ya me iba a ir al hospital otra vez. Un día que le dije a mi hermana que pasara por mí. Mi hermana vivía en Estados Unidos. Y le dije, pasa por mí porque me siento bien mal, le dije. Sentí que me daba un infarto. Y le dije a mi hermana, pasa, ya fue mi hermana, estaba afuera. Y me marca, y sal, me dice, ya estoy aquí. Y en eso yo estaba, poquito antes yo estaba orando. Y le dije a Dios, recuerdo que le dije a Dios, Señor, sáname, tú me dijiste que me ibas a sanar, tú tienes en tu palabra las promesas que hay en tu palabra. Y me acuerdo que me dijo en mi cabeza Dios, ya te sané, ya te sané. Pero me sentía bien mal todavía. Pero Dios en mi cabeza me dijo, ya te sané. Y creer esa palabra, esa es la parte difícil. Creerle a la voz que te está hablando aquí. Y tener fe de que es Dios el que te está hablando. Y que no te estás imaginando. Y le dije a mi hermana, no, hermana, vete. Me voy a quedar. ¿Y qué hice yo? Me metí al horno de la aflicción. A pesar de que Dios me había dicho que ya me había sanado, me puse a ayunar. Ya me andaba cayendo en el trabajo, me acuerdo. Ayuné 3 días en blanco esa vez, me acuerdo. Y estaba trabajando, tengo que andar escarbando, trabajo jardinero, y sentía que me iba de lado. Ya me iba a desmayar, me iba a caer varias veces. Pero no, es parte de entrar al horno de la aflicción. Lo tienes que vivir. Y pasó tiempo, y me sanó Dios. Y que es cuando el día, es lo mejor que la gente puede hacer. Cuando te pasa una dificultad, inmediatamente ponte a ayunar. Inmediatamente ponte a orar. Me decía un hermano, el hermano Roger, que él está en silla de ruedas y tiene cáncer terminal. Antes se congregaba con nosotros. Y me decía, y yo le decía, y le dije varias veces, hermano, y es en el tiempo que yo estaba pasando todo esto. Y yo le dije al hermano, deje la medicina. Pues ya está desahuciado de cáncer, de muerte, ya está esperando que morirse, tiene cáncer en los huesos, está en silla de ruedas, no puede caminar. Yo le decía, deje la medicina.
y también tiene diabetes, se inyectaba a diario, o se inyecta a diario todavía. Y le dije, déjelo, deje la medicina. Le dije, yo dejé la medicina. No voy a comparar la enfermedad que usted tiene con lo que yo tengo, le dije. Pero he estado afligido y he pasado por este proceso. Y le dije, póngase a ayunar, le dije. Empieza ayunando unas horas, le dije. Y deje la insulina y deje la medicina. Yo sé que su situación es bien difícil, le dije. Pero métase a ayunar, le dije, porque no va a haber o sea, dice la Biblia, yo me acercaré a vosotros y vosotros se acercan a mí. O sea, tú tienes que dar el paso y meterte al horno para que, o sea, y hay otro verso en el libro de Eclesiástico que dice, es mejor enfermarte en el camino de Dios que alejado de Dios. O sea que cuando te enfermas, que sea por parte del diablo y porque Dios lo está permitiendo, eso es bueno, a que tú nomás te enfermes en el mundo sin conocer a Dios, o si conoces a Dios no te quieras meter al horno a lo que estás conociendo de la palabra y a obedecer la palabra. La gente no quiere. Yo recuerdo y lo sigo viendo. La gente no quiere meterse al horno. Se les hace difícil. Y tampoco es fácil, pero no imposible, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo vencí al mundo. Tenemos que llegar a ese nivel, meterte, imagínate lo que hizo, imagínate que esté quemando tu casa y que pases en medio del fuego como estos hombres y que no haya manera de salirse y que le pidas a Dios, Dios, voy a pasar por ahí por el fuego y no quiero que, te pido que por si es tu voluntad y tu misericordia, hazme pasar a mí y mi familia por el fuego y que no nos pase nada. Y que pases como si nada por en medio del fuego es algo poderoso. Y para Dios, pues, nada es imposible, ¿verdad? Esto es lo que enseña la palabra. Tenemos que voluntariamente, dice el libro de Enoc en el capítulo 108. Estos son los que voluntariamente han dado su cuerpo para ser afligido, dice. Voluntariamente, dice el libro de Enoc. Tú decides meterte. Voluntariamente. Vamos a leer más. Vamos a ir a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1 del libro de Isaías, verso 16. Capítulo 1 del libro de Isaías, verso 16. Fíjate lo que dice Dios. Estamos viendo que debemos de ser afligidos, pero el propósito de la aflicción aquí está. Este es el propósito de la aflicción. Fíjate lo que dice la palabra. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Para eso te tienes que afligir. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Para qué es la aflicción? Para limpiarte, para que puedas purificarte, para que sea restituida tu mente, tus emociones. Porque si eras una persona fornicaria en el mundo, ¿qué ocupas? Pasar por el horno de la aflicción
Te bautizas, te arrepientes, te bautizas, escuchas la palabra, te metes al horno, recibes el Espíritu Santo y te metes de lleno al horno para limpiarte. Porque si eres un fornicario te va a quitar la fornicación Dios de tu mente, de tus emociones. Pero adentro de ahí, esa es la manera que te tienes que limpiar adentro. Afuera no hay nada. Afuera en las iglesias está lleno, no hay nada. Hay arrogancia, hay mentiras, hay robo de diezmos, perversión, maldad de los liderazgos de las congregaciones del mundo entero. Esto es para que te purifiques, para que esa mancha la quite Dios a través de la aflicción. Y casi terminamos. Vamos a leer en Juan capítulo 15, verso 3. Juan capítulo 15 y en el verso 3. Vamos a leer bastante ahí. Capítulo 15, verso 3. Vamos a empezar en el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué tienes que llevar? Fruto. Tiene que haber hechos. Tiene que haber hechos, ¿verdad? Te metes al horno, vas ahorita ya les dije mi testimonio, ¿verdad? Ahí están los hechos. Tomo pastillas para la presión, me tomo la presión ahorita, mi presión está bien. Por la misericordia de Dios. Eso es. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo te limpias? Por la palabra que yo os he hablado. ¿Cómo te limpias? Escuchando a un predicador de parte de Dios. No te puedes limpiar con los falsos esos de las iglesias, porque su palabra no está limpia. No es palabra de hombre, no es palabra de Dios. No tiene nada que ver con las sagradas escrituras. Es palabra de Satanás, ya lo hemos predicado eso. Satanás habla verdades y habla mentiras. Eso es lo que hablan en las congregaciones. Cásate y voy a agarrarte otra hermana de ahí. Me tocó escuchar un testimonio de un obispo de la Iglesia Apostólica del Pacífico, le llaman, que viene siendo la zona de lo que viene siendo Sinaloa, Sonora, todo el noroeste de aquí de México. Y hace tiempo el hombre le puso un 4 a su esposa, como dicen en el mundo. ¿Por qué? Para divorciarla. Y era un señor mayor, más de 50 y tantos, casi 60 años. O sea, que él provocó que su esposa adulterara. O provocó. ¿Por qué? Porque ya tenía en la mira una muchachita de la iglesia con la que se casó. Y siguen siendo ahí pastores de las iglesias. Entonces dijo que según que había cometido adulterio. Probablemente no fue así. Hizo unas cosas malas la hermana, probablemente porque el hombre la orilló. ¿Y qué pasó? Este hombre la divorció inmediatamente. Le dio carta de divorcio, lo que prohíbe la Biblia, y fue y se casó con una muchachita como de 20 años. Es verdad, ahí están los testimonios. Es verdad. No solo ese es uno, te vas a otras iglesias en el mundo entero y va a ser lo mismo. Pero Jesús nos dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si ese hombre estuviera limpio y sus congregaciones, Jesús habló y dijo, todo el que se divorcia comete adulterio. Y entendieran esa parte. No, ya, si él fue ese hombre, cualquiera que sea, no nomás él, el que sea. Si te limpió la palabra verdaderamente, el Espíritu está dentro de ti y te dice, no, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Porque Dios te limpia. Y en el meterte en el horno de la aflicción, ahí está la limpieza. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
Que los hombres no pueden hacer sus obras, nada, nada pueden hacer, nada, yo no puedo hacer nada. No podría estar parado aquí si no fuera la voluntad de Dios y enseñar verdaderamente lo que dice el libro. O es la voluntad de Dios o es tu propia voluntad o es la voluntad del diablo, porque te das cuenta por el fruto que lleva la gente. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, yo no puedo llevar fruto en mí mismo. Dice, si no permanece en la vid, si no permaneces en Jesús, en Dios, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjate, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Están las iglesias en Dios? ¿Están con Dios? No, están separados de Él. Dicen que son dos, ni lo conocen. Lo básico, lo principal que siempre empezamos. No saben que Él es uno. Lejos están, como les dije, Dios, allá está Dios por Ensenada y la gente anda allá por China. Un ejemplo, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden, el infierno, la muerte eterna. Si permanecéis en mí, fíjate, pero lo importante aquí está, que tiene que permanecer en Él. ¿Cómo sabes que permaneces en Dios? Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, nunca vas a si tú estás pasando por el horno y recibiste que Dios te abrió el oído del entendimiento y el conocimiento, y cuando ya te abrió Dios eso, y tú recibes la palabra de esa manera. Así es como la gente permanece en Cristo. Pero si tú dices que estás en Cristo, supuestamente, y contradices, tu obispo te dice, no, te puedes divorciar, tu pastor y tomas la palabra de ese hombre antes que la palabra de Dios, no estás en Cristo, no permaneces en Cristo. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa? Que lo que voy a pedir está de acuerdo con el libro y con los libros que le sacaron. Todo está de acuerdo a eso. Si tú vas y le pides, Señor, quiero dinero, pues Dios no le interesa darte dinero. Dios te va, ¿qué decía en el Antiguo Testamento? Creo que dice eso. Señor, dame solo lo necesario, dice, ¿verdad? Para no olvidarme de ti. Y no me des mucho, ¿por qué? Sí, algo así dice. Se me hace que fue Salomón, creo. Creo que está escrito eso, en Salomón. Pero, o sea, si tú te apartas de ese sentir y ese pensamiento, si tú dices, yo, Señor, dame, como van a las iglesias, he visto videos ahí donde avientan dinero a los predicadores. Deme dinero, deme dinero, deme dinero, decían unos predicadores, y en el altar le tiraron cientos y cientos y miles de dólares la gente, y el predicador brincando así y corriendo arriba del dinero. Y luego esta señora es famosa, saca un billete y le dice, háblale al dinero, dice la mujer, el dinero está vivo, la palabra tiene poder, háblale, dinero, ven a mí. Es real, la gente se cree eso. Eso está lejos del libro, porque Dios dice que tienes que pasar por la aflicción para poder dar frutos y permanecer en su palabra de Él. Han de decir las personas que ven, ¿no? ¿Por qué hablas en contra? Mucha gente me dice, ¿por qué hablas en contra de las iglesias? Porque están lejos de Dios. Es lo que hicieron los profetas y lo que hicieron los apóstoles. El libro de Juan, la carta de Juan, vamos a leer. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y en el verso 2.
capítulo 3 de la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Verso 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, nos va a transformar Dios con la resurrección de los muertos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué le pedimos cuando estamos orando por una persona que tiene un espíritu inmundo? ¿Qué le dices al espíritu que se manifieste, verdad? Pero acá estamos hablando de Dios. Manifiéstate, Dios. Aquí está escribiendo el apóstol: cuando Él se manifieste, cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él. Y no está hablando de cuando te transforme el cuerpo. Cuando Dios se manifieste a tu vida. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, te tienes que ser semejante a Él. Está hablando de ahorita. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Cuando tú tienes el conocimiento, pasas por todo este proceso del horno y Dios te abre el oído y te da el conocimiento de Dios, lo ves tal como es. ¿Cuántos dioses son? Lo estoy viendo como es. Dios es uno. ¿Es el Todopoderoso? Sí. Él da vida y da muerte. Él nos mata. Sí. Él permite que Satanás te enferme. Sí. Lo estás viendo como es, porque así dice el libro. Porque te abrió el conocimiento. Pero pasaste por esto, por las dificultades de conocer verdaderamente a Dios. Como que Dios te va preparando desde antes. Yo desde antes de salirme de la iglesia apostólica, yo sentía como una tristeza. Porque yo decía, no, es que yo no quiero predicar. Yo no soy predicador, ¿yo qué voy a predicar? Yo quiero seguir aprendiendo la música, enseñarles a mis hijas, porque tienen talento. Yo no lo tengo como lo tienen ellas. Tienen el talento como mi esposa, como su familia. Ellas las tres. Y mi esposa. Y dije, quiero que aprendan música bien. Y dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Entonces, me pone el sentir Dios. No te voy a decir Dios me dijo salte, pero Dios me abrió los ojos para ver pocas cositas que estaban mal y me dijo, no, aquí no, esto no es de parte mía. Tienen unas cosas que sí, el bautismo y buscar al Espíritu Santo, se acabó. Lo demás es religiosidad. Y me abrió un poquito el entendimiento Dios en ese tiempo para que yo diera el paso. ¿Y tú crees que yo quería salirme? Yo no. Si por mí fuera, yo siguiera ahí en la falsa iglesia. Porque eso es lo que yo quiero. Pero una cosa es lo que Dios quiere. Dios quiere, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te va a ser libre del sistema de todo. De todas las mentiras. Dios no se queda aquí, No se queda de que hey, esta iglesia era falsa y no más. En tu vida, Dios te va a enseñar hasta que cómo debes de comer, cómo debes de hablar, qué debes de comer, cómo debes de vestir, qué trabajo, cómo debes de honrarlo en el trabajo. Dios te enseña todo. Dice la Biblia que Dios no da el espíritu por medida. Dios no da su conocimiento en una medida pequeña, sino que Dios viene y tú quieres tomar el conocimiento, pues tienes que meter a batallar en la aflicción. Es que está difícil, mucha gente dice, es que es difícil ayunar, ¿no es cierto? Si el Hijo de Dios no lo hubiera hecho, Él es el ejemplo, se puede. Y no te digo que ayunes 40 días. A mí Dios me dijo, ayuna 7 días en blanco y lo hice, lo logré. Y ayer los mentirosos de la iglesia apostólica me decían, yo perdí la vista cuando ayuné. Un pastor, supuesto, dijo, yo perdí la vista y tuve que empezar a usar lentes. No es cierto. Te fortalece Dios y te limpia el cuerpo. Y te abre los sentidos espirituales aún mayormente. Cuando te metes, pero pues, éntrale. Sin tomar agua y sin comer, 7 días, 3 días. Si nunca lo has hecho un día completo, empieza con un día. Y es bien diferente no tener para comer y no poder comer a meterte y que tú le digas como dice el libro. El libro dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando una persona va a ayunar, tiene que agarrar aceite, orar por el aceite y bendecir a Dios y decirle, Señor, voy a empezar este día y
te unges con la cabeza es esto, no la frente, la cabeza. Y después de eso oras, presentas el ayuno y te lavas la cara. Ese es el proceso que dice Dios para hacer las cosas. Para empezar en el horno de la aflicción. Eso no, pero eso es lo mejor que la gente puede hacer. Así como le decía Roger, al hermano Roger, usted está a punto de morirse, pues dígale a Dios, métase con Dios, deje las cosas que no le sirven, que le estorban. No, pero es que es para el dolor, es que es la morfina, es que es droga, te está dañando. En el momento te quita la sensación del dolor y es mucho su dolor. Créanme lo que les digo, lo veía llorar al hermano, del dolor, de los huesos, porque tiene cáncer, se está pudriendo por dentro. Es horrible, nunca lo he experimentado. Su nivel de aflicción es mayor, pero él está sin Dios. Por lo que sea las circunstancias de la vida que Dios le está permitiendo, pero está lejos de Dios, aunque ya se bautizó. Le digo, ocupa recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Y para recibir ocupas afligirte y meterte al horno de la aflicción, obedeciendo la palabra. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Vamos a leer ahí. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Hasta ahí. ¿El Hijo de Dios tiene qué? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como se parecen a una llama de fuego. ¿Qué significa? Él, cuando pone los ojos en alguien, te va a purificar. Él está observando las obras buenas de nosotros y él ve todas las cosas. El Espíritu de Dios ve todas las cosas, dice la Biblia. Lo llena todo, está en todos lados. Y cuando pone los ojos sobre alguien, las llamas que vimos, ya vimos, en un horno, ¿verdad? El horno tiene fuego. Y aquí dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego. Significa que está poniendo los ojos sobre ti y te va a empezar a purificar con ese fuego. Te va a meter al horno, órale, pásale. Ya están los ojos puestos sobre ti para limpiarte. Con su palabra, con los ayunos, con las oraciones. ¿Qué prefieres? ¿Estar aquí en el culto ahorita? ¿O estar allá en tu cama acostado, durmiendo, viendo una película? Con un chocolatito, un panecito ahí. Pues claro, toda la gente prefiere, se cansa la gente y quiere estar descansando. Pero esto es el que tiene ojos como llama de fuego, dice la Escritura. Tenemos que ser como el Hijo de Dios. Vivir lo que vivió en la carne. ¿Y qué le pasó a él? Lo mataron. Ahí viene la parte importante. A Jacobo le volaron la cabeza, a Juan el Bautista le volaron la cabeza, a Elías lo querían matar y se escondió en la cueva. ¿Qué pasó con estos hombres y estas mujeres que seguían verdaderamente a Dios, que está escrito aquí en el libro? Los persiguieron, los golpeaban, los maltrataban, los maldecían. Muy diferente a lo que nos cuentan en la iglesia. Todo es gozo y alegría. Ay, siento gozo en mi alma y mi ser. Son como ríos de agua viva en mi ser. De ahí no salen. No es cierto, tienes que meterte al horno, sí. Hay momentos que te gozas, pero la mayoría del camino de Dios es difícil. El horno, métete a un horno. Imagínate esta gente que leímos en el libro de Daniel. Sadrach, imagínate estos 3 hombres jóvenes. Valor tenía esa gente.
que te metan a un horno a que te maten. Son hombres verdaderos de Dios y mujeres verdaderas de Dios. ¿Qué decía? ¿Qué dijo la reina Esther? Pues voy a ir con el rey y si no obtengo su gracia, si no tiene su cetro, pues moriré. Pero estoy dispuesta a morir. Y yo y mi pueblo, ¿por quién? Porque conocían a Dios. Esto es lo que estamos más lejos, las iglesias de Dios, de la palabra. Lejos. ¿Están listos para meterse al horno? ¿Están listos para cambiar su vida? Hay que tomar la decisión nosotros, es propia, no necesita forzar. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿No te has bautizado? Bautízate. No sabes si mañana vas a despertar. ¿No has recibido el Espíritu Santo? Métete al horno, ponte a ayunar y ponte a orar. Porque no sabes si mañana mueres, al rato mueres. Si estás mal con Dios, corrige, pídele perdón. Porque Él nos perdona todos nuestros pecados. Incluso teniendo el Espíritu Santo, incluso, no, como decía la iglesia apostólica. La iglesia apostólica decían que hay un pecado de muerte y la Biblia lo habla, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero decían que el adulterio era pecado de muerte. Ellos decían que tomar era pecado de muerte. Ellos decían que volver a usar drogas era pecado de muerte. Es una mentira. Blasfemar es negar y contradecir la palabra. Te perdona todavía, que tengas el Espíritu, te apartes, regrésate. Regresa al camino de Dios y te apartaste. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que trajo en este día. Como siempre les digo, siempre el mensaje que Dios pone sobre nosotros nos enseña, siempre nos está enseñando el Señor. Para toda la gente que no se ha arrepentido y que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, para la gente que está viéndonos por internet y no se ha bautizado, si quieres bautizarte tú, contáctanos, manda un mensaje y en cualquier parte del mundo que estés, con el favor de Dios, vamos y si el Señor nos permite y nos da provisión, vamos y te bautizamos como dice las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo dicen las Sagradas Escrituras que tienes que ser bautizado? Vamos a leerlo en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el verso número 38. Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Y dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que va a pasar cuando primero escuchas? Porque Pedro le estaba predicando en este día que está hablando aquí, en el día del Pentecostés. Les dice primero Pedro, ya escucharon la predicación, después le dice, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate lo que dice, voy a leer el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Le estaban preguntando la gente a Pedro y a los apóstoles qué tenían que hacer, y Pedro les contesta y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué debes de hacer esto? Para el perdón de los pecados. Cuando te bautizas, tú recibes el bautismo, sales del bautismo, ya Dios te perdonó los pecados. De ahí para atrás, todo lo que hayas hecho, hayas sido violador, prostituta, sicario, hayas matado, hayas hecho lo que quieras, lo que sea, cualquier pecado, Dios te lo perdona si te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo. Y sigue diciendo, esto es para el perdón de los pecados. Y después de esto dice, vas a recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los países, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Es hablar en nuevas lenguas, o otras lenguas, otros idiomas. Si tú eres mexicano y solo hablas un idioma, el Espíritu Santo viene y se mete en ti y Dios te hace hablar alemán, te hace hablar chino y te hace hablar cualquier idioma que Dios quiera. Entonces, si una persona de ese país, de otro país, que de esa lengua que estás hablando, de ese idioma, te escucha, lo que va a escuchar que estás hablando es que estás glorificando a Dios, que le estás dando la honra, porque eso es lo que pasó en el día del Pentecostés. Había judíos
de todas las regiones, de todos los lados, de Asia, de Capadocia, dice aquí en el libro 2, en el capítulo 2, perdón, del libro de los Hechos. O sea que tenía otras nacionalidades, pero sus papás eran judíos. Y dice que empezaron a glorificar, empezaron a hablar en lenguas. Y dice, ¿están borrachos o qué tienen? Y estos no. Ya es cuando Pedro se levanta y les predica. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en aquellos días vendrá el Espíritu Santo sobre toda carne, dice. Es lo que está en el libro de Joel. Entonces, esto es lo que va a pasar con la gente que se arrepienta y se bautice. Vas a recibir el Espíritu de Dios. Pero hay gente como a mí me pasó. Yo me bauticé y todavía no recibí el Espíritu Santo. Pasó tiempo cuando yo me metí en el horno, como estamos predicando ahora, de la aflicción, porque afligí mi cuerpo. Empecé a ayunar 3 días en blanco. Me metí a orar. Me ponía a leer la Biblia en el tiempo que tenía. Igual después me fui a ayunar, y como la segunda vez que ayuné 3 días en blanco, estaba en mi casa y recibí las lenguas de parte de Dios. Empecé a hablar en otros idiomas. Eso es recibir el Espíritu Santo. Porque también hay lenguas del diablo, como muchas de las iglesias lo hacen. Porque hay una cosa son las lenguas de Dios, otra cosa son las lenguas de Satanás. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo y recibe el discernimiento de parte de Dios, entiendes quién está hablando de parte de Dios y quién está hablando de parte de Satanás. Me tocó ver en la iglesia cómo hablaban de parte de Satanás, y me tocó ver cómo hablaban de parte de Dios cuando me congregaba en la iglesia apostólica. Porque lo mismo que me pasó a mí, les pasó a los del libro y les pasó a los demás hermanos que hablaban otro idioma. Y como me recuerdo bien, cuando llegué a la iglesia, el hermano Ángel Gómez era uno de los hermanos más grandes de edad ahí de la congregación. Él era un ministro, o es un ministro, y el hermano hablaba en inglés, y como yo sé un poco de inglés, escuchaba lo que estaba hablando. Y después cuando leí esa parte en las Sagradas Escrituras entendí que estaba haciendo el hermano Ángel en inglés. Estaba glorificando a Dios. Solo decía glory to God, estaba diciendo el hermano en inglés. Y el hermano me preguntaba, ya cuando lo empecé a conocer un poco el hermano, ya me bauticé y me congregaba ahí, mi hermano, ¿qué estoy diciendo? Porque no sabe hablar, no sabe ni decir yes en inglés, el hermano. Entonces, y le digo, está glorificando a Dios, está diciendo gloria a Dios, está diciendo gloria a Dios. Y así el hermano, había varios hermanos, como el hermano Melquiades, que recuerdo que tocaba el chofar ahí en la iglesia, y él también hablaba lenguas de parte de Dios. Estaba hablando y estaba glorificando. No entiendo el idioma que estaba hablando, pero las palabras unas pocas palabras de las que hablaba él, porque se escuchan, porque por los hebreos hablan como en hebreo, y el hermano glorificaba a Dios. Él mencionaba el nombre de Dios, el nombre de Yeshua, o Yeshua, y estaba glorificándolo. Entonces ahí entendía un poquito unas que otra palabra, ¿no? Y es lo mismo que les pasó a ellos, le pasó a los hermanos el día del Pentecostés, y lo mismo me pasó a mí. Y así es lo que la gente que venga al camino de Dios le tiene que pasar. Tiene que recibir el Espíritu Santo de parte de Dios.